¿Qué es la diversidad biológica? La diversidad biológica es la variedad que presentan los seres vivos, los organismos, los animales, las plantas, todo lo que conforma ese mundo viviente. También presenta diversos niveles. Uno de los niveles es el nivel ecológico, es decir, la cantidad de paisajes que hay en un determinado lugar, pero nosotros nos enfocamos en el nivel específico, las distintas especies que están dentro de una región geográfica o dentro de un grupo biológico. De allí salen muchos valores utilitarios para el hombre. La mayor parte de nuestros alimentos surgen de esa diversidad. Es más, surgen de una docena o dos de especies, la mayor parte de los alimentos comunes, pero también surgen los principios básicos que utilizamos para nuestros medicamentos y las fibras que usamos en la industria. Sin embargo, esa diversidad biológica presenta en la actualidad algunos problemas. El primer problema es el enorme desconocimiento de las especies que existen en el mundo. Hasta la década de los años 70 creíamos que la mayor parte de esas especies eran conocidas. Sin embargo, a partir de trabajos de Terry Irwin en la década de los 80, que trabajó en una fauna poco abordada, que era la fauna de la copa de los árboles en el Amazonas, se descubrió que la mayor parte de lo que encontraba era absolutamente desconocido. Hoy en día conocemos alrededor de 2 millones de especies y se estima que podría haber en el mundo entre 10 y 100 millones de especies de animales y de plantas. El otro problema que enfrentamos en la actualidad son los acelerados procesos de extinción que vive esa diversidad biológica. Entre 30 y 50.000 especies desaparecen por año, de la cual la mayoría también las desconocemos. Existe entonces la convicción en la comunidad científica de que no es posible conocer toda esa diversidad biológica antes que desaparezca. Por lo tanto, la pregunta es dónde dirigir los esfuerzos. ¿Dónde en lo geográfico, en qué regiones del mundo, pero también dónde dirigir los esfuerzos en lo biológico, es decir, en qué grupos conviene insistir? Nosotros por eso nos dedicamos a las arañas, porque tienen una diversidad de 40.000 especies conocidas, pero se estima que podrían ser hasta 170.000. Además, las arañas pueden ser utilizadas tanto en el control biológico como insecticidas naturales, como también como bioindicadores, es decir, para conocer el estado de salud o deterioro de un ambiente. Permiso. Buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, había encontrado esto en la Quebrada de los Cuervos. Quería saber si me podías dar alguna información o algo. Mirá, la Quebrada de los Cuervos. Mira, seguramente es un espécimen de una especie que encontramos ahí por los años 80 en Cerro Largo. Pero hay que estudiarla. Vamos a ver si la Miguel para... Dale. Buenas. Hola. Hola. ¿Qué tal? Justamente esta es una de las tantas formas que nos llega a nosotros un ejemplar para poder identificar y que nos lleva en otras oportunidades a poder descubrir, a poder nominar una especie nueva para la ciencia. Para ello, el primer paso que nosotros seguimos para la identificación de una especie es observar el material bajo la lupa estereoscópica, como lo está haciendo Carolina. Es la que nos permite observar a mayor aumento características morfológicas que nos van dando información de la familia, del género y de la especie del animal. Básicamente en las arañas empleamos informaciones básicas como son el número de ojos, la disposición de ellos y la característica morfológica de los órganos copuladores, tanto del macho como de la hembra. Esa información la comparamos con bibliografía científica, con claves de identificación. Por supuesto que identificar una especie de araña no es una tarea sencilla. Hay más de 40.000 especies descritas en el mundo. Por eso es que estos pasos nos permiten ir cumpliendo etapas de tratar de ver si se trata de una especie ya descrita para nuestro país o se trata de una especie desconocida.
Un segundo paso en el proceso de identificación de una especie es consultar la colección científica. La colección científica es la verdadera base de datos biológica que tenemos con material de referencia, con material comparativo que nos va a permitir si la araña que nosotros recibimos pertenece a una especie que ya disponemos nosotros en nuestro acervo de la colección. Para ello, tenemos el material depositado en líquido fijador, en alcohol, debidamente acondicionado, con sus procedencias y sus fechas de colecta. En el caso de la especie que nos trajeron, se trata de un ejemplar perteneciente justamente a una especie ya conocida, Acanthogonathus taquariensis. Taquariensis es el epíteto específico que el autor eligió para nombrar esta especie debido a que el lugar donde se halló por primera vez fue cerca del río Tacuarí, en el departamento de Cerro Largo. De esta manera, todos estos pasos nos permiten identificar una especie de araña. Si se tratara también de una especie nueva, deberíamos nominarla, darle un nombre y publicarlo en una revista científica de carácter internacional para ser validado por la comunidad arañológica. Aquí estamos en el laboratorio de la Facultad de Ciencias encargado del servicio de microscopía electrónica de Barrido. Aquí recurrimos a investigar y avanzar en los pasos en los cuales nosotros hacemos para el estudio de las especies de las arañas. Este laboratorio nos permite estudiar a través de la microscopía de Barrido aspectos más profundos, ya que nos dan imágenes tridimensionales a gran aumento de estructuras morfológicas de las arañas. Aquí entonces estamos en la sala del microscopio electrónico de Barrido. Aquí vamos a colocar las muestras para observarlas en el interior de este receptáculo. Se va a conseguir un vacío y las imágenes se irán viendo a diferentes aumentos en el monitor, tomando las fotografías que a nosotros nos van a interesar para poder analizar luego en el laboratorio. La diversidad no son solo los organismos, sino también los procesos biológicos involucrados, como por ejemplo el comportamiento. Entonces vamos a ver a Carmen para que ella nos explique un poco en qué trabaja. Como les decía Fernando, la diversidad no se agota en lo morfológico, en las formas, sino que también los comportamientos y las adaptaciones de estos organismos, las arañas, al medio, van a influir en esta diversidad, van a enriquecer la diversidad. ¿Cómo? Por ejemplo, el comportamiento constructor de telas. Hay algunas arañas que tejen este tipo de tela geométrico, perfectas, con un número equilibrado de elementos, de radios, de espirales y un marco. Como ven, aquí le dimos un marco artificialmente, pero puede ser un tronco de un árbol. Y hay otras que tienen otro tipo de estructura en la tela, que son enmarañadas y que retienen mecánicamente a las presas. En este caso, la retención de las presas es por unas espirales de seda viscosa que forman la zona de la captura, la zona inferior de la tela, donde intercepta insectos voladores, saltadores. Ahora vamos a entregarles unas presas que son frecuentes en el hábitat de las arañas: larvas de coleóptero y hormigas, que son bastante importantes en la agricultura, ¿no? Que nos producen bastante daños. Y vamos a ver entonces cómo las captura. Vamos a entregarle. Lo primero que va a hacer la araña en ese estado de reposo es detectar las vibraciones que le produce el animal al moverse en la tela. Al debatirse para escaparse, le está dando información a la araña de ubicación. La araña se enfoca hacia donde cayó y se acerca envolviéndola. Este envolvimiento, este empaquetamiento en seda, es una estrategia bastante defensiva para la araña. Ahora está mordiendo. Envolver y morder forma parte de la inmovilización de la presa.
Los comportamientos que hemos visto complementan, junto con los datos genéticos, morfológicos y de ultraestructura, el esclarecimiento de las especies de araña que conocemos. Esto, por una parte, entonces aporta al conocimiento de la diversidad. Y por otra parte, el comportamiento de captura de las arañas es muy importante porque puede ser utilizado como control de las densidades de poblaciones de insectos dañinos para el hombre. Vimos la importancia que tiene la descripción en el estudio de la diversidad biológica. Pero no solo la descripción es lo único importante. También tiene algunos niveles de análisis que tienen como objetivo producir esas clasificaciones. Esa clasificación es el marco teórico de referencia de toda la información biológica. Si tenemos el nombre correcto, tenemos la información correcta. Si tenemos un nombre equivocado, la información va a estar equivocada. Esa posibilidad de relacionar a los organismos permite que se nos ocurran ideas creativas acerca de la vida. Y ese es uno de los puntos más importantes que tiene el estudio de la diversidad y de la clasificación biológica. Podríamos resumirlo en que es necesario conocer para conservar.